Finalmente el gobierno retiró para después reponer el nombre de Enrique Rajewicz como candidato para asumir como Contralor General de la República. De esta forma, el Ejecutivo cuenta con más plazo para conseguir los votos necesarios en el Senado. Un polémico nombramiento que incluso dividió aguas en la nueva mayoría. Porque esto es noticia. Conversamos de este tema, nos acompaña el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco. ¿Cómo está, Ernesto? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un agrado saludarte y lo mismo a las y los televidentes que están sintonizando el programa. Fue un impas para el gobierno, un impas para el ministro Burgos, no conseguir los votos necesarios para el nombramiento del nuevo Contralor. Yo creo que la vida hay que asumirla como es y no como uno quisiera que fuera. Efectivamente faltaban votos y yo creo que lo que hizo el gobierno fue una medida sensata, retirar la urgencia y que esto se pueda votar la próxima semana, lo cual va a posibilitar que senadores que están afuera puedan regresar al país, pero también, para ser franco, generar más persuasión, entregar más información, tratar de generar más acuerdo y más reflexión. Yo creo que un cargo tan relevante como es ser Contralor General de la República, quien fiscaliza los actos de administración del Estado, ojalá sea una persona que surja de un consenso lo más amplio posible y con un mayor nivel de apoyo. Sabemos que el Contralor no tiene por qué caerle bien a todo el mundo, por algo es el Contralor, pero no debería ser un hombre que genere, como usted bien decía, más consenso, que no tenga manchitas en su currículum por lo que ocurrió con la beca de doctorado, por ejemplo, que si bien se habla de que el tema ya está arreglado y solucionado, de todas maneras generó ruido en su nombramiento. A ver, yo creo que la persona que está propuesta por la presidenta Bachelet y por el gobierno tiene un currículum impecable. Yo en ese sentido creo que uno, si lo ve por lo menos en el papel, es una persona con todos los méritos y todas las calidades. ¿Qué es lo que no me gusta? Que en definitiva entremos a una mirada de trinchera, de blanco-negro, gobierno, oposición o sacar un cálculo pequeño sobre un tema que es grande. Chile requiere, por lo demás, tenía una tradición en materia de Contralores Generales de la República de gran calidad. Por lo tanto, lo que uno espera es que estos días que vengan, como dicen algunos, sean días de reflexión y pueda generarse un consenso y ojalá poder avanzar en darle un nivel de apoyo muy fuerte a una propuesta de este tipo, que más allá de quien sea la persona, hay que colocar el acento en lo que nadie habla: la modernización de la Contraloría, la independencia política, la capacidad de tener gestión en áreas tan relevantes como este ámbito de mucha suspicacia que hoy día hay en la sociedad chilena, sobre todo lo público. ¿Está empecinado el ministro Burgos con el nombre de Enrique Rajewicz? ¿No sería mejor cambiar ya a estas alturas quién podría asumir en la Contraloría? Yo creo que no es un tema del ministro Burgos. Yo creo que el ministro Burgos, efectivamente, como él lo ha dicho, hizo, dentro de todas las alternativas que había, una proposición. La presidenta lo acogió y, a su vez, ella es la que en definitiva lo propone, en este caso, al Congreso. Le cambio la pregunta entonces. ¿Debería la presidenta cambiar el nombre de quien está candidateando como Contralor de la República? Yo veo que si se ha perseverado en este nombre es porque debe creerse, y se tienen los antecedentes, que una persona que tiene todas las calidades para ejercer dicho cargo. Vamos a revisar las declaraciones que dio precisamente esta tarde el ministro Burgos, una vez que él participa en la Comisión de Constitución del Senado junto a quien es candidato a Contralor, y estas fueron sus declaraciones. No me alcanza. Ministro, No me alcanza. ¿a mí no le alcanza? Necesito uno más. Necesito uno más. Yo tengo 21 nomás. ¿Da solo como para eso el nombramiento del Contralor, Ernesto, a votos más, a votos menos? ¿Necesita un voto más? ¿Se aplaza la votación en una semana más? Parece chacota, ¿o no? A ver, yo me quedo con el vaso lleno, no con el vaso vacío. Yo creo que el vaso lleno es dar un espacio de mayor persuasión, de mayor capacidad de hablar con aquellas personas. ¿Por qué hay que persuadir a los parlamentarios para conseguir el apoyo a una persona en particular cuando estamos hablando del Contralor General de la República, quien tiene en sus manos una responsabilidad enorme para el país? Le cambio la palabra: reflexión, información, conversación, capacidad de, en definitiva, si el gobierno tiene convicción que la persona que está planteando tiene todas las calidades, uno cuando tiene convicción de algo, evidentemente continúa porque cree en las bondades de lo que está planteando. ¿Faltó diálogo con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría para presentar a este candidato? Yo creo que sí. ¿A usted le preguntaron? No. A lo mejor no tenían por qué preguntarnos, pero en definitiva... Pero el ministro Burgos reconoce que faltó diálogo, él lo dice en sus declaraciones. Mire, ¿sabe? Lo que yo creo que en definitiva cargos de Estado como estos no son cargos de trinchera. El país, ¿qué es lo que reclama? A mi juicio, en los días que corren,
transparencia, buscar realmente lo mejor para el Estado, para el país, y un cargo de la categoría del Contralor tiene que ser no solo una persona con una trayectoria académica muy sólida, sino que también una persona que genere un amplio consenso. Eso ya lo que ocurrió no ocurrió, y por lo tanto hoy día lo que tenemos que ver es cómo de esto salimos de la mejor manera, pensando no solo en el gobierno y en la presidenta Bachelet, sino que en el país. Ojalá sea esta propuesta aprobada, pero ojo, yo fíjate que quiero insistir mucho en esto, no solamente aprobar un nombre, eso a mi juicio tiene que estar asociado con algo que nadie ha dicho, modernización de la Contraloría, compromiso de apoyo muy sustantivo en materia de recursos, para que pueda aumentar su capacidad, no solo en los temas de fiscalización, sino que en la profesionalización, que por cierto la tiene, y con un mejor elemento de apoyo en todo lo logístico, las tecnologías de punta que el país requiere. O sea, en definitiva, darle a la categoría que la Contraloría merece, en una tradición que por lo demás en Chile ha sido muy sólida. Usted mencionaba la trayectoria de Rajevich para convertirse en Contralor. ¿Qué pasa con sus antecedentes relacionados con la nueva mayoría y las asesorías que él ha prestado a distintos ministerios? ¿No lo hace ser más o menos imparciales frente a determinadas investigaciones, antecedentes que él tenga que llevar adelante, etcétera? Yo creo que no, porque yo creo que la Contraloría General de la República, yo creo en el espíritu portaliano. Las instituciones son impersonales. Una persona que dirige una institución no es la institución. Hay un conjunto de personas, de profesionales, de funcionarios que yo creo que tienen un alto nivel de respetabilidad, y lo que se requiere es una persona que dirija, que coordine una institución enfrentando los desafíos que vienen. Y yo, por lo tanto, lo que veo es que si el gobierno ha hecho una presentación con personas con una categoría académica como la que se ha presentado, no veo inconveniente que le haya prestado condiciones laborales en organismos del Estado o cuando ha estado la nueva mayoría o la concertación gobernando, porque la gente tiene derecho a trabajar también. Lo importante son sus conductas individuales, no sus ámbitos laborales. Nos queda un minuto, Ernesto. ¿Cometió un error no forzado el gobierno con este nombramiento por todo lo que ha ocurrido, por lo que ocurrió hoy día en el Congreso, todos los votos más, votos menos, aplazándolo para la próxima semana, dándose un plazo adicional? Creo que se pudo haber hecho mejor. Y creo que se pudo haber hecho mejor dialogando más, conversando más, escuchando más y generando un consenso en torno a personas que generen ese espacio mayor. Creo que donde hay que aprender la lección es la nominación a futuro del fiscal nacional. 30 segundos. ¿Deben abstenerse los senadores que están involucrados en casos de corrupción para la votación del fiscal? Creo que este no es un problema legal, es un problema ético. Creo que sí. Sería sano que dieran un paso al costado por ellos, por su tranquilidad, pero también por ese clima de sospecha que hoy día vivimos en el país, y creo que hoy día se haría un gran aporte de que la persona que se proponga goce de un amplio consenso para poder ser una persona de mucha fuerza que asuma como fiscal, y las personas que tienen alguna eventual inhabilidad o tienen algún proceso que esté pendiente, sería bueno dar un paso al costado. Y eso no es no creer en la presunción de inocencia. Yo creo que en el fondo es dar una señal que sería muy sana para el país. Ernesto, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. Gracias a usted. Que esté muy bien. Chau. Nosotros hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. Escríbanos hashtag Esto es Noticia. Los gerentes en Chile son los que más ganan a nivel latinoamericano. Solo para que se haga una idea, según la consultora Mercer, el promedio de las remuneraciones supera los 6 millones de pesos. Eso no es todo. El sondeo indica que los salarios de los ejecutivos chilenos terminarán el 2015 con un incremento promedio de un 5,1%. Conversamos con Agustina Bellido, líder de productos de Mercer Chile. Muchas gracias, Agustina, por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Gracias. Cuando uno ve estos análisis, llama la atención de que estamos hablando de un promedio de remuneraciones, por lo tanto hay muchos gerentes que ganan más de 6.200.000 pesos, y ustedes mencionan una cifra bastante llamativa, sobre los 16 millones de pesos. Esto da cuenta de la gran diferencia de salarios que sigue existiendo en nuestro país, en Latinoamérica en general, al parecer también. Obviamente, a ver, primero, como para ponernos en contexto, esto se mide en una encuesta de remuneraciones que participan 239 empresas de todos los segmentos. Están representadas 143.000 personas, es decir, hay mucha información, que quiere decir que es una muy buena caracterización del mercado chileno. No solo gerentes, sino también trabajadores, promedios, técnicos. Técnicos, operarios, analistas, de todos los niveles. Para el nivel de directores o esos salarios que vos estás viendo que superan los 6 millones, estamos hablando de alrededor de 500 ocupantes, es decir, igual es una muestra súper importante, pero sí, obviamente hay diferencias, hay gente que está, gerentes generales en los 16, algunos en los 10 que son sus reportes y de todo. Y con
con respecto a Latinoamérica, sí, somos los mejores pagadores hace años en dólares, ¿sí? Es decir, hace años Chile, por lo menos unos 4 o 5 años, es el que supera a todos el resto de los países en Latinoamérica, inclusive a Brasil, que era un gran pagador. Pero bueno, la devaluación del dólar y todo tiene mucho que ver con los rankings que a veces suben y bajan ciudades. Y además, Agustina, estamos viendo que en la medida en que una persona, un gerente en este caso, tenga más experiencia, los sueldos son aún mayores y hay ciertas categorías también en que se diferencian los salarios relacionados también con la experiencia. Exactamente. De hecho, también hay una manera de mirar lo que puede ser las generaciones. ¿Sí? Nosotros lo cortamos en Baby Boomers, Generación X, Generación Y, y más allá de que todavía en la Generación Y están entrando en los niveles ejecutivos, igual se nota que las remuneraciones van aumentando a medida que yo voy creciendo en mi generación y tiene que ver con lo que vos decís, que es con el expertise, obviamente. Si estamos hablando, por ejemplo, de la Generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 77, que también tienen una concentración bastante importante en los cargos, y la Generación Y, que son los más jóvenes, del 78 al 94, que ocupan los cargos de analistas técnicos y supervisores. Ahí también estamos hablando de remuneraciones altas. Más o menos, a ver, sí están ajustadas a mercado. A ver, nosotros lo que hacemos es fijar una remuneración que tiene que ver con estadísticas de mercado y de ahí las compañías se van comparando y van midiendo su competitividad, ¿sí? Son altas. Con respecto a Latinoamérica, los analistas solamente están debajo de Argentina. Argentina dólar oficial, es decir, que la realidad es que Chile... con el dólar real lo supera, entonces en todos los niveles podemos decir que Chile es de los mejores pagadores, tal vez en los niveles técnicos y operativos, en otros países donde los sindicatos fijan mínimos de salarios puede ser que los superen, ejemplo vuelvo a Argentina, Brasil, pero la realidad es que la pirámide salarial en Chile es súper vertical. Sí, solo para que se hagan una idea, el gerente general de una empresa puede tener un sueldo base de más de 16 millones de pesos y un técnico operacional puede ganar 366.000 pesos, o sea... Sí, los promedios son bastante disparados. Nosotros hacemos un análisis donde comparamos el salario de un operario versus el salario de un director, no un gerente general, y más o menos en Chile son 18 veces. Eso nos mide la verticalidad de la pirámide, justamente es cuántos salarios de un operario necesito para un salario de un director. Y bueno, por ejemplo, en otros países, por ejemplo Perú, son 23 veces, pero bueno, dentro de todo creo que en Chile... estamos en el buen camino, seguimos teniendo que trabajar bastante para un poco achatar esta pirámide. Claro, la brecha entre las remuneraciones más altas y más bajas sigue siendo bastante alta, pero ustedes hacen este estudio todos los años. ¿Ha ido disminuyendo esa brecha? ¿Se ha acortado la distancia entre los que ganan más y los que ganan menos? Un poco, y también tiene que ver con la profesionalización de recursos humanos. Es decir, cuando yo soy una organización que me preocupo de comprar una encuesta de remuneraciones, al proveedor que sea, significa que me esté interesando entender cómo posicionar los salarios de mi gente. Y a través de los años, todas las consultoras y obviamente Mercer hemos crecido muchísimo en nuestros clientes y en esas ganas, ¿no?, de entender y tratar digamos, sí, de achicar esta brecha un poco más. Obviamente hay pagos para los niveles ejecutivos que son los bonos, ¿sí? Los bonos de desempeño, el bono de gestión. ¿Esos están incluidos dentro de las remuneraciones o son aparte? Son aparte. Lo que vimos ahí son salarios bases, que vos decís el 16, son salarios bases, es decir, el salario sobre el cual luego se calculan el resto de los aguinaldos, los bonos, etcétera. Entonces toda esa porción es súper agresiva para el nivel ejecutivo y es ahí donde las organizaciones están poniendo el foco. Porque si yo pongo el foco en el salario base, el costo laboral es súper alto y el mercado, que es muy cíclico, si me va bien o mal, no está indexado al salario base, está indexado al bono. Entonces ahí es donde van las organizaciones. Tenemos opiniones de la gente en sus casas, usted sabe, puede escribirnos al hashtag, esto es noticia, vamos a revisar precisamente lo que nos escriben ustedes, ahí lo tenemos en pantalla. Marcelos Máximo, si el país no está creciendo, ¿cómo se pueden justificar esos sueldos a los gerentes? ¿Ustedes han analizado eso también? Sí, obviamente, de hecho hay una comparación que hacemos año con año y este año el nivel, digamos, los niveles gerenciales para arriba, los directores y gerentes generales han crecido menos que los niveles de abajo. O sea, los sueldos se han mantenido. Relativamente, tal vez crecen en relación con la inflación, ¿sí? Porque obviamente a veces las empresas quieren mantener el poder de compra de sus empleados. El reajuste del IPC. Exactamente, pero sí se nota que hay una tendencia que los ejecutivos, que son los que tal vez tienen mayor impacto en las decisiones y la economía, sus salarios no han crecido como tal vez creció el de los analistas, que año contra año creció un 5,9, ¿sí? En línea con lo que pasó
pasa con el gobierno, ¿no? Esto de congelar los altos sueldos de las principales autoridades de gobierno. En cuanto a las áreas, la minería sigue siendo el sector que mejor paga, a pesar de que en este año el precio del cobre ha estado bastante más bajo de las expectativas. Sí, hicimos una comparación entre las industrias y sí, la minería sigue siendo la más fuerte. Quiero destacar que esta es una encuesta de mercado general, entonces las posiciones específicas de minería no están, entonces en algún lugar puede sorprender el dato de minería, que es un poco más bajo de lo que se cree o está en la mente de la gente, pero sigue siendo el mejor pagador. Es una industria que hay mucha escasez de talento, igual eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, porque hay pocos profesionales específicos para esa área. Exactamente, entonces hay mucho talento que está inmerso en esas organizaciones y para poder tener talento de alguna manera hay que motivarlos y el salario es una manera de generar motivación. Y además muchos de ellos se tienen que salir de sus hogares, generalmente en la zona central del país, región metropolitana, trasladarse a la zona norte y eso también es pagado y muy bien pagado. Totalmente, sí, hay diferencias salariales importantes entre el norte y el sur en Chile y Santiago también. Santiago sigue concentrando la mayor cantidad de ocupantes o de trabajadores, según nuestra encuesta también, son alrededor de 69.000 versus el resto de los 60 y algo distribuidos en el resto del país, pero en Antofagasta, en Calama, igual una concentración importante y los salarios con respecto al resto de las regiones son bastante más altos. ¿Podríamos concluir entonces de que estudiar carreras relacionadas con la minería sigue siendo un buen negocio a la larga? Sí, a ver, hay que entender que la minería está en este proceso de, digamos, recesivo en estos últimos años y hay que esto en algún momento va a cambiar y seguramente igual las carreras de ingeniería o las carreras duras siguen siendo muy, muy atractivas para el mercado. Ya lo sabe entonces. Agustina, te agradecemos enormemente por estar con todos nosotros, por comentar estos datos. Gracias. Que estés muy bien. Tenemos un consejo para ustedes también. En octubre el plan Cuenta Exacta Pro viene con muchos más gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además se puede chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Pausa y volvemos, espérenos. Oye, te pasaste. Estuvo súper... 12 países de América, Asia y Oceanía alcanzaron el lunes, luego de 7 años de negociaciones, el Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico TPP. Así se conformará la mayor área de comercio del mundo y nuestro país podría haberse beneficiado con la importación y exportación de nuevos productos y a mejores aranceles. Conversamos con el ministro de Agricultura, Carlos Furch. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas tardes, gusto de saludarlos. Ministro, ¿qué tan importante para nuestro país es participar de este acuerdo transnacional de naciones que busca generar mejores instancias de comercio internacional? Bueno, quizás un poquito de historia. Este acuerdo TPP, constituido por 12 países, surge a partir de un acuerdo llamado P4, del cual Chile es parte desde que se negoció con Singapur, Brunei y Nueva Zelanda. Este es el origen, progresivamente se fue ampliando hasta llegar a este TPP. Desde el punto de vista comercial probablemente tiene una importancia acotada porque Chile ya tiene acuerdos de libre comercio con los otros 11 países miembros del TPP. Sin embargo, hay ganancias, no tengo el detalle todavía, pero hay ganancias para el sector alimentario, agroalimentario, sobre todo en algunos productos como lácteos, algunas frutas, en el mercado de Japón. Pero además de la importancia comercial que pueda tener, hay un segundo aspecto que dice relación con el hecho de que este es el acuerdo plurilateral más importante que se ha negociado y firmado nunca en el mundo. Y probablemente a partir de este acuerdo se van a determinar reglas que van a tener gran importancia en el comercio internacional. En el caso de los alimentos, sin ninguna duda, estándares de inocuidad, de sanidad, de calidad, medidas técnicas, etcétera, y es muy importante que Chile pueda participar en ese debate. Y en tercer lugar, este TPP, que reúne a 12 economías, es la piedra angular sobre la cual en algún momento todos los países de APEC serán una zona de libre comercio. En realidad, de las grandes economías de la región de APEC, solo están fuera Corea y China. Todo el resto de las economías que forman parte de APEC y que son importantes desde el punto de vista económico están ya en el TPP.
Sí, ministro, estamos hablando de un acuerdo que permite el intercambio comercial entre unas 800 millones de personas, tomando en consideración la cantidad de países que conforman este acuerdo. Usted decía que con 11 de ellos ya teníamos acuerdos comerciales. Sí, así es. ¿Podrían cambiar entonces las reglas del juego para nuestros empresarios, para nuestros exportadores con este nuevo tratado? Podrían cambiar en el sentido de simplificarlas, porque efectivamente una de las medidas que está incluida en este nuevo acuerdo en el TPP es la facilitación del comercio, y la facilitación del comercio normalmente conlleva la unificación de procedimientos, la armonización de las reglas de origen y en general de las medidas que hacen al comercio internacional. El comercio internacional está determinado no solo por los aranceles, sino también por un conjunto de otras medidas, y la idea es que aquí todo eso vaya en la dirección de facilitar el comercio, así que desde ese punto de vista también es importante para Chile, más allá de que tenemos ventajas arancelarias significativas. Se pueden ampliar, seguramente se han ampliado en esta negociación, pero está todo aquello que está alrededor del comercio internacional, que son un conjunto de normativas que muchas veces lo dificultan, lo entraban o incluso lo impiden. Y ser parte de este acuerdo creo que nos facilitar la vida también a los empresarios. Ministro, además del tema de los alimentos, de los productos alimenticios, también el pacto involucra a la industria automovilística, a la textil y también a la farmacéutica. Ministro, sabemos que no es su área en particular, pero ¿por qué se han generado críticas precisamente por este tema, por la propiedad intelectual que se habla también sobre la elaboración de ciertos medicamentos y el valor que podrían tener? Bueno, no es mi área hoy día, sí, pero lo fue antes. Así es. La negociación comenzó siendo yo director general económico de la Cancillería. La verdad, ni para el sector automotriz ni para el sector textil nosotros tenemos complicaciones de envergadura. Las preocupaciones surgieron siempre asociadas al tema de propiedad intelectual y particularmente a un punto específico, que es la protección de datos. Esto es por cuánto tiempo, en el caso de los medicamentos de origen biológico, se mantienen protegidos los datos de manera de no permitir la producción de medicamentos genéricos. En la legislación que tenemos hoy día, que viene del acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos, son 5 años. Y lo que ha permitido esta negociación es mantener ese mismo periodo, de manera que no vamos a tener que modificar nuestras disposiciones legales actuales en relación a este punto, lo cual me parece que es un resultado muy valioso obtenido por nuestro equipo negociador. Ministro, usted se encuentra ahí en el Congreso. ¿Este acuerdo transpacífico también debe ser ratificado por ambas cámaras en el Parlamento? Por cierto, lo que viene ahora es la revisión legal, que siempre es un procedimiento sumamente técnico, pero al mismo tiempo engorroso, que tomará un par de meses. Me comentaron que la idea es poder firmar el acuerdo en el mes de enero por todos los países miembros, y una vez que se firma recién comienza el trámite legislativo, de forma que si bien no es mi tema, yo me imagino que esto ingresará al Congreso en algún momento el próximo año. Ministro, y en relación a las relaciones con los Estados Unidos, el presidente Obama también ha tenido algunos inconvenientes en el Congreso precisamente para tramitar esta iniciativa. ¿Usted cree que eso se podría convertir en un inconveniente para la firma finalmente de este tratado? Me parece que no, porque la dificultad principal era que en su momento el gobierno norteamericano no tenía la autorización de promoción comercial. En este momento ya la tiene, y eso significa que el Congreso solo puede aprobar o rechazar el acuerdo, no tiene facultades para modificarlo. Para el resto de países que estábamos negociando este era un punto crucial, de forma que lo más probable es que el Congreso norteamericano lo apruebe cuando llegue el momento. Perfecto, ministro. Se agradece la explicación también frente a este tema. Le agradecemos por el contacto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gusto de saludarles. Un gusto también. El ministro de Agricultura, Carlos Furche, conversando con Estos Noticias, explicando entonces los alcances de este tratado internacional que incluye a 12 países, incluido el nuestro. Pausa comercial y volvemos con más de Estos Noticias. La nominación a fiscal nacional ha estado marcada por las investigaciones de corrupción en la política. La controversia se genera por los senadores que están siendo investigados y que deberán votar por uno de los nombres propuestos. Corrupción a nivel empresarial, político, y que incluso salpica al Ministerio Público. Conversamos con Susana Sierra, gerente comercial de BH Compliance. Susana, muchas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.
Bueno, revisábamos y conversábamos también en comerciales toda la polémica que se ha generado por el nombramiento del fiscal nacional a raíz de los distintos casos de corrupción que están siendo investigados. Según tu criterio, ¿los senadores deberían inhabilitarse para votar por el fiscal nacional a raíz de que ellos después también podrían ser investigados por este propio fiscal? La verdad es que yo tengo mi opinión personal, pero yo sí creo que una persona o una empresa esté siendo investigada no quiere decir que es culpable. Por lo tanto, pedirles que se inhabiliten sería como asumir la culpabilidad antes de tiempo. Yo creo que ahí hay que esperar que la justicia actúe y que la justicia diga si son culpables o no son culpables, pero estar siendo investigado es, cualquiera puede estar siendo investigado. Por lo tanto, sí creo que hoy día incluso se encuentran en una encrucijada porque por un lado dicen, bueno, que se inhabiliten ellos mismos, pero si es que se inhabilitan darían la señal que son culpables porque se inhabilitaron, por lo tanto yo creo que no deberían inhabilitarse. Y en relación a la corrupción, durante el año pasado y también parte de este año comenzamos a hablar de corrupción en nuestro país a raíz de lo que ocurría con el financiamiento irregular de campañas políticas, boletas ideológicamente falsas, etcétera. Y surge esto a nivel empresarial. ¿Cómo las empresas pueden parar estas prácticas o detectarlas a tiempo temprano? Yo creo que las empresas hoy día tienen un rol muy importante en la prevención de estas prácticas. Yo creo que lo más importante a nivel empresarial, primero es tener conciencia que existen riesgos que se cometan estos delitos, que existe riesgo de corrupción. Nosotros en Chile hasta hace prácticamente un año, no más de un año, éramos un poco ciegos a estos temas. Decíamos, esto no pasa acá, esto le pasa a mis vecinos, esto pasa en Argentina, esto pasa en Brasil, como hemos visto últimamente el caso de Petrobras, pero en Chile no, en Chile no pasan estas cosas. Y los últimos casos que han surgido nos han demostrado que en Chile efectivamente ocurren, al igual que en cualquier parte. Yo soy de la opinión que Chile no es un país corrupto, pero sí es bueno saber que existen riesgos que ocurran estos temas y por lo tanto las empresas tienen un rol muy importante en prevenir que ocurran estos delitos. ¿Cómo las empresas pueden prevenir? Entregando principalmente herramientas a sus trabajadores para que estos delitos no ocurran. Podríamos decir que antes que estallaran los casos Penta, SQM, Cabal, no queríamos ver lo que ocurría, teníamos los ojos tapados simplemente frente a lo que eran prácticas que en algunos sectores eran habituales. Yo creo que más que llevarlo a que incluso eran prácticas tan habituales o que no ocurrían, yo creo que son temas que siempre ocurrieron, pero esto nos permite tener casos concretos y de acá de Chile. Yo también soy directora de un diploma de compliance y cuando partimos con la primera versión a principios del año pasado, todos los ejemplos que poníamos eran ejemplos de otros países. Entonces era, no, esto pasa en Alemania, esto pasa en Estados Unidos, pero esto acá, o pasa en nuestros países vecinos, pero esto no pasa en Chile. Esto nos permite darnos cuenta de lo fácil que es que pase. Y ojo que muchas veces estos casos no pasan porque los dueños de las empresas sean malos o los directores de las empresas sean malos o estén incluso pensando hacer las cosas mal o malas prácticas. Pasan por un tema de incentivos incorrectos, pasan hoy día los directores. ¿Y qué nos ha servido darnos cuenta de todos estos casos? Que partió a partir de la Polar y de ahí fuimos de a poco tomando conciencia y con estos últimos casos los directores de empresas son los que más tienen que tomar conciencia que ellos sí tienen un deber y que sí tienen que cumplir con el deber de dirección y supervisión. Esto no significa hacer la PDI y estar en la empresa viendo que no vaya a ocurrir ningún delito ni que no vaya a pasar nada, sino que esto significa entregar controles adecuados y entregar herramientas adecuadas a sus trabajadores y a la gente que trabaja. Por ejemplo, en términos concretos, una buena política de selección y de pago a proveedores para poder evitar también que ocurran temas con los proveedores. Las empresas que participan en licitaciones públicas, quién es la persona que está a cargo de la licitación, que sepa lo que no se puede hacer. Muchas cosas pasan porque somos demasiado confiados. A mí me ha tocado mucho escuchar como, bueno, pero estos temas se educan en la casa, estos temas son más de lo que te enseñaron prácticamente en el colegio. En los últimos casos hemos visto que también le echan mucho la culpa a las universidades, que como esta universidad sacó profesionales que terminan haciendo estas cosas. Pero a veces los incentivos están tan mal puestos o uno se empieza a encerrar en este día a día que no termina viendo o que tiene incentivos a hacer las cosas mal. Tú mencionaste un caso muy importante que tiene que ver con el caso La Polar. Los últimos casos, SQM, Penta, Cabal, etcétera, podíamos decir de que
no afectaron mayoritariamente al ciudadano común, pero casos como la Polar o la colusión de las farmacias sí afectaron a la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos también podemos hacer lo nuestro, podemos exigir mejores prácticas por parte de nuestras autoridades, por parte de las empresas. Sí, yo creo que estos casos sí han permitido, y lo hemos visto, los temas reputacionales hoy día de las empresas han sido peores incluso que las multas. En el último caso que está hoy día, que es el caso Volkswagen, todavía ni siquiera llega a proceso, o sea, es algo que se acaba de saber y la empresa ya bajó considerablemente el valor de la compañía. Y ahí en el caso de Volkswagen hay un tema bastante particular que tiene que ver con un manual de buenas prácticas que ellos tenían prácticamente como dado por hecho, pero finalmente no se respetó. Y ese punto es muy importante porque a veces las empresas se quedan en tengo un código de ética o tengo un manual, una declaración de principios, así que estoy listo. Y hay muchos directores de empresas que pecan de quedarse tranquilos con esto. Eso no significa tener un buen modelo de prevención de delitos, eso no significa tener los controles adecuados, hay que bajarlo y hay que implementarlo. Entonces, por ejemplo, Volkswagen tiene una declaración de principios que es realmente de libro, es preciosa, perfecta. O sea, habla de que no van a cometer corrupción y habla sobre todo de temas medioambientales, siendo que el caso Volkswagen lo principalmente que afectó con este fraude es al medio ambiente. Entonces dice que ellos son comprometidos con el medio ambiente y que nunca van a hacer nada en contra del medio ambiente, pero ese era un lindo papel que estaba encima. Y pasa mucho que a veces las empresas tienen sus declaraciones y que están pegadas en una pared y lindo, pero al final eso cómo se termina siendo efectivo en la empresa, cómo se baja y cómo los incentivos incluso que yo voy poniendo hacia abajo tienen que ver con esto. Susana, y en relación a lo mismo, en una empresa en particular, en una organización, en una repartición pública, etcétera, quizás nos podemos dar cuenta de que algo raro está pasando, de que algo se está haciendo mal. ¿Qué hacemos en ese momento como trabajadores? Quizás no somos de la plana directiva, pero algo podemos hacer al respecto. Eso es muy importante. Uno de los temas fundamentales de esto son buenos canales de denuncia. Hoy día, y por eso también influye qué tan comprometido está el directorio, están los dueños de las empresas con estos temas. Porque hay muchas cosas que pasan a nivel medio y que el que está más abajo de eso, que puede ver que ocurre una irregularidad, tal vez no se atreve a denunciar porque piensa que toda la compañía está coludida con este tema, que es una práctica habitual de la compañía. Entonces, ¿yo cómo le voy a ir a decir al jefe de mi jefe? ¿O cómo le voy a ir a decir al dueño? ¿Cómo le voy a ir a decir al director de la empresa que vi esto mal? Por eso es que es tan importante bajar estos temas hacia abajo de la organización, que no se queden arriba, que no se queden en un lindo manual, que no se queden en un lindo código de ética, porque muchas veces se queda así, pero si después yo veo que acá pasan cosas malas, yo pienso que la empresa actúa así. ¿Y se pueden reponer las confianzas? Te lo pregunto también desde el punto de vista político, en quienes nosotros confiamos en el destino del país. ¿Esas confianzas se pueden reponer una vez de que estamos viendo distintos casos de corrupción? La verdad es que yo creo que, y que al igual que en las personas, la confianza cuesta mucho ganarla, pero cuando uno la pierde cuesta mucho más. O sea, es muy fácil perderla y cuando se pierde cuesta mucho recuperarla. Pero yo sí creo que efectivamente las empresas pueden dar un vuelco y pueden empezar a hacer cosas bien. Tenemos casos a nivel mundial de las empresas con los escándalos más grandes de corrupción, como por ejemplo el caso Siemens, que tenían efectivamente toda una red de corrupción en Latinoamérica y la empresa se terminó limpiando, terminó echando a todos los ejecutivos y terminó siendo una empresa que hoy día invierte en estos temas. ¿Lo mismo podría pasar en la política, por ejemplo? Ojalá pase lo mismo, pero realmente yo creo que la confianza cuesta mucho reponerla, pero para reponerla hay que tomar acciones. No basta con hacer un maquillaje y con decir, ya bueno, ahora sí nos vamos a portar bien, sino que hay que tomar acciones de fondo. A mí lo que me ha tocado ver con empresas que se han visto involucradas o con personas que han vivido estos casos, tal vez de rebote incluso, tal vez porque era un director de una empresa que no sabía lo grave que era no cumplir con su deber de dirección y supervisión, que son mucho más conscientes de estos temas porque saben de qué se está hablando, saben qué significa. O sea, una empresa que se ha visto envuelta en esto sabe lo grave que es, por lo tanto es mucho más probable que tome conciencia. Y una empresa que, nos queda poquito tiempo, pero una empresa que se ha visto involucrada en casos de corrupción, estoy pensando, por ejemplo, en Penta o en SQM, ¿también puede recobrar aquellas confianzas? Yo creo que es importante que las recupere. O sea, yo creo que efectivamente que a nosotros como país, sobre todo que somos un país tan pequeño,
no nos conviene que estas empresas no recuperen las confianzas. Hay casos que incluso salen de las barreras de Chile. Soquimich es una empresa que tiene inversiones chilenas, pero que tiene inversiones canadienses, que tiene inversiones de Estados Unidos. Y hoy día eso también es importante. Hoy día vivimos en un mundo que es completamente globalizado y que muchas veces, más que importar lo que pase con el regulador local o más que importar lo que pasa acá, también es lo que está pasando afuera. Hoy día nosotros tenemos ejecutivos chilenos, tenemos directores de empresas chilenas que no están demandados por la Superintendencia de Valores y Seguros acá, están demandados por la SEC de Estados Unidos. Esas son palabras mayores. Susana, te queremos agradecer por estar junto a nosotros para hablar de estos temas que nos interesan, por supuesto, a todos como chilenos, evitar los casos de corrupción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y seguiremos hablando en otro momento. En otro momento. Que esté muy bien, Susana. Y que estén muy bien ustedes en sus casas también. Le agradecemos por estar junto a nosotros. Sigue la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana.